Se dio esta información, lo hizo la propia ministra, hay un desempleo, se ha quedado gente sin trabajo, alrededor de 240.000, pero Omar tiene todos los detalles de esta información. Muy buenas tardes, Omar. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya lo había adelantado, como bien señala la ministra de Trabajo, ya dio una entrevista al diario Perú 21, pero ya habían salido estos datos más o menos de evaluación de cuántas empresas habían acogido a la suspensión perfecta de labores, que en su momento, como bien recordará, fue una medida que se criticó, pero es una medida, valgan verdades, que podríamos decir realista, porque los que no lo han hecho por el lado formal, es decir, de mandar su solicitud y avisar al Ministerio de Trabajo, lo han hecho por el lado informal. Y vamos a comparar un par de cifras para que la gente lo entienda mejor. Tenemos que 27.000 empresas solicitaron la suspensión perfecta de labores. Eso implica 240.000, casi un cuarto de millón de trabajadores que se han ido bajo esta modalidad a sus casas en este momento sin recibir un sueldo, pero con la posibilidad de volver a reengancharse al trabajo una vez que la cosa mejore. Eso es por el lado formal. Así es. Como comentábamos la semana pasada, Mónica, teníamos que en la realidad el empleo, solamente en Lima Metropolitana y el Callao, se había perdido más de 1 millón de puestos de trabajo, 1.200.000 puestos de trabajo. Entonces lo que te dice, por el lado formal yo tengo esto, 250.000 que se han ido a suspensión perfecta, o que simplemente se les acabó el contrato y no se les ha renovado. Pero en la realidad tengo que más de 1 millón de trabajadores han perdido su puesto de trabajo, y esto es lo que te dice es que la realidad va más allá de las normas. Por eso lo has conversado hace poco con Percy Alach, experto laboralista, cuando el Congreso intenta aprobar una norma que por decreto impide el despido, uno dice, muy bien, se gana el aplauso fácil, Claro. pero no se genera empleo por decreto, sino por decreto también combatimos el coronavirus, y se decreta que no hay coronavirus en el Perú por decreto. Las cosas no funcionan de esa manera y tampoco en la economía. ¿Qué es lo importante, Mónica, que se está debatiendo en este momento relacionado con el empleo, en el Consejo de Ministros sobre este tema? La reactivación, la fase 2. Se dijo que ya iba a comenzar la fase 2 de la economía, que nuevas actividades se iban a reenganchar, porque la mejor manera de proteger y de generar el empleo es a través de la inversión privada, a través del reinicio de actividades. Entonces, en este momento, entiendo, en el Consejo de Ministros se debate cuáles van a ser las nuevas actividades que entren a esta segunda etapa, y quizá tan importante, Mónica, el cómo van a ingresar. Claramente, en esta fase 1 ha habido una serie de complicaciones. Representantes del sector privado decían que a la justa un 11% de las empresas habían podido reenganchar en esta primera etapa. Había unas 80.000 empresas que les correspondía y que no habían podido reaperturar por un tema de trámites burocráticos. Entonces, lo que se está proponiendo desde el sector privado es que las empresas puedan reiniciar con una simple declaración jurada que implique la posterior fiscalización de parte de las autoridades, porque en la práctica lo que está sucediendo es que hay muchos cuellos de botella porque se tiene que aprobar por el sector competente, el ministerio competente, el Ministerio de Salud, y Mónica, muchas veces incluso por las propias municipalidades de las empresas, de los sectores donde operan estas empresas, que genera una serie de trabas. Entonces vamos a ver cómo se reactiva eso. Y es solamente para agregar lo que tú estás señalando, Omar, me acaban de enviar unos cuadros bien interesantes del INEI, ¿no? Encuesta permanente de empleo, y las empresas de 1 a 10 trabajadores han descendido, digamos, en sus capacidades en menos 31%, estamos hablando del empleo, ¿no? De 11 a 50 trabajadores, menos 18%, de 51 a más trabajadores, menos 15%. Y por sectores, en manufactura, menos 27.3%, en construcción, menos 30.5%, en comercio, menos 20.9%, y en servicios, menos 25.1%. O sea, esa data es clave, ¿no? Porque lo que señala Mónica y lo que grafica eso es que evidentemente los más afectados en este momento son las micro y pequeñas empresas, las empresas más pequeñas, más chiquitas, que no pueden aguantar este pare, y también sectores que son intensivos en mano de obra, construcción, comercio, servicios. Así que importante lo que se está debatiendo hoy en Consejo de Ministros. Hoy no ha habido conferencia del Presidente de la República, pero probablemente mañana se den más detalles de cómo va a ser esta nueva etapa de reactivación. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque en la práctica, y tú te darás cuenta, la gente que nos escucha se da cuenta
ya se levantó la cuarentena de facto. Sí. Es decir, los informales ya basta salir un minuto a la calle y te das cuenta. Sí. Los informales ya salieron a trabajar porque lo necesitan, porque tienen que comer. Entonces lo que estamos haciendo es ponerle trabas a la formalidad en este momento. Veamos la fórmula, es complejo, es complicadísimo, yo lo sé, de cómo hacemos ese equilibrio de evitar los contagios y evitar que la economía se desplome, pero no dejemos de lado a los formales. Bien has dicho que en realidad por decreto no se puede hacer absolutamente nada, y mirando nuevamente estos cuadros, y claro, tú has hablado de 1 millón de personas que se quedarían sin empleo, seguramente estamos hablando solo de Lima, y viendo estos cuadros son 1.200.000 empleos que se han perdido aquí en la capital, de ellos 900.000 son en pymes, o sea, de 0 a 10 trabajadores por empresa. Entonces, no son pues los grandes empresarios que obviamente ellos van a tener espalda y cintura para manejarse, probablemente ya sea en el Perú o en cualquier otro lugar del mundo, pero las pymes, las empresas pequeñas que tienen 10 trabajadores o menos, son los que más van a sufrir con varias cosas, digamos, con la no efectividad, la poca gestión que puede haber desde el aparato gubernamental, pero también por otro lado con la demagogia, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa más, de verdad que sí. Y lo decía Andrés de la Confía, porque ese millón y pico se puede quedar corto, Mónica, porque estamos cogiendo data que va de febrero a marzo, si no me equivoco. Cuando veamos la data que salga en la quincena de este mes, claro, vamos a ver, no se está incluyendo mayo. Exacto. Y ahí lo que te decían los empresarios es que en estado de vulnerabilidad podías hablar de 6 millones de trabajadores tranquilamente. Entonces, por eso es la clave en este momento de ver cómo empezamos esta segunda etapa, que en la práctica, como conversamos, ya se levantó para los formales. Así que veamos cómo incluimos a los formales en esto. Claro, y lo que hay que canalizar ahora, más allá de eso, es justamente hacer, digamos, el seguimiento sanitario, que es importantísimo, pero hacer estos llamados cercos epidemiológicos y ser bien focalizados en los lugares donde se ve claramente que son los grandes focos de contagio. Ahora se ven por avenidas, ya no solamente se ven por distritos, pero dentro de eso y paralelamente se tiene que trabajar a full para seguir inyectando a la empresa en general, micro, pequeña, para seguir trabajando y que la gente no siga perdiendo sus empleos, ¿no? Y solo un detalle para acabar, Mónica, que las municipalidades, esta tarea no se vuelva un obstáculo, porque desde el Ejecutivo se pueden hacer cosas importantes, tratar de agilizar los papeles, pero muchas veces las municipalidades pueden terminar siendo una gran barrera y cuello de botella para reiniciar todo esto. Y muchas veces o por populismo o por desconocimiento, y que es gravísimo. Muy bien, muchísimas gracias, Omar, como siempre, la información